Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta la reinvención de títulos clásicos. Y con eso quizás ya os estéis haciendo un poco la idea por las fechas de qué vamos a hablar en este programa, pero no vamos a adelantaros, porque antes que eso hay que decir varias cosas. Cosa número uno. Seguimos en 2024, ¿no? Está siendo, o sea, está siendo... No, yo quiero una cosa, yo quiero plantear una cosa. Esto venía a algo, ¿vale, Álvaro? No te rías antes de que lo diga, porque te ha hecho gracia. Seguimos en 2024, estamos en 19 de enero, cuando Pero estamos grabando escúchame, esto. claro, pero escúchame, o sea, ¿a ti se te está haciendo de esos eneros súper largos o de esos eneros súper cortos? Porque a mí se me está haciendo de los eneros súper largos. O sea, yo siento que he nacido y vivido 3 vidas en este enero. La primera mitad ha sido súper larga y ahora es normal. Bueno, la primera mitad no, los primeros 10 días. Estos últimos Es 9 han que, sido como normales. claro. O sea, yo creo que lo que pasa también es que hay como mucha anticipación porque van a salir muchos juegos chulos a principios de este año y estas son como las semanas en las que no hay tantas cosas, entonces se me han hecho total y absolutamente eternas. O sea, me da la sensación de que ha habido 3 temporadas de Checkpoint en estas 3 últimas Y que semanas. no has Y podido no es hablar de verdad. nada. Y no, claro, y no he podido hablar de nada. O sea, no sé, estoy un poco con esa dislocación temporal, por eso lo estaba diciendo, te has reído de mí. Es que ha sido muy Súper fuerte. gracioso. Ya, no, está bien, me parece bien. Entonces, eso, este está siendo el 2024 más largo, pero quiero que sepáis que los programas siguientes son increíbles. O sea, este programa está muy guay también, ¿vale? Sí, En sí, plan, me sí. lo hemos preparado, vamos a hablar de una cosa que nos gusta mucho, que nos interesa mucho. O sea, está chuli, ¿vale? Os va a gustar. Pero tengo una emoción por los siguientes programas también, porque vamos a hablar de tantas cosas chulas. O sea, van a ser unos 2 meses de esos en los que no hay ni un segundo para respirar y estoy súper energética No, al no respecto. sé si vamos a poder meter todo siquiera. O sea, No, yo creo que no, pero algo apañaremos. Y la cosa es que os digo esto para compensar el hecho de que una semana más no os puedo contar absolutamente nada de lo que he estado jugando. Pero recordad que grabamos este programa, podéis ver las grabaciones de este programa en directo en twitch.tv los viernes a las 12, twitch.tv barra Aragón Radio los viernes a las 12 de la mañana. Y una de las cosas que nos gusta hacer, como estamos en directo, es preguntarle al chat a qué ha estado jugando esta semana. Y mientras tanto le pregunto a nuestro compañero Álvaro Arbonés a qué ha estado jugando él esta semana, porque es que yo literal sigo sin poder hablar de nada. pues a ver, estoy jugando un juego del que no os puedo hablar. ¡Ole! Ya ¡Eh! es esa época del año. La semana que viene ya os puedo hablar de él. ¿Vale? Ya. Es ese juego, no es el otro. ¿Cómo? O sea, a ver, has estado jugando a ese... O sea, yo sé uno de los que has estado jugando. Pero ¿Vale? ¿cuál Y es el hace, otro? hace media hora me ha llegado el otro, Ah, ok, 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 del que ok. tampoco os Vale. puedo hablar. Vale, ok. Bajo pena de muerte, o sea, moriré si hablo de él. Probablemente. A ver, igual tampoco tanto, ¿eh? Pero vamos, No, no me sí. matarán porque me quieren mucho además, pero no puedo hablar de él. Entonces, de dos juegos no puedo hablar, pero he jugado más cosas. He jugado, ya se puede hablar de Prince of Persia, he estado jugando el Prince of Persia. Está increíble, ¿vale? El nuevo Prince of Persia es un juego increíble. La gente que dice, no, la historia de Prince of Persia da igual. Pues estoy vendidísimo en la historia. Estoy dentrísimo, me flipa. Estoy jugándolo en persa, esto hay que decirlo. Ah, pero espérate, yo pensaba que uno de los juegos de los que estabas No, hablando no, era el no. Prince of Persia. No, 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 no. Entonces, ¿a qué estás jugando que yo no sé? ¿Qué? Pues... a ¿Eh? ver, te digo privado, pero... Pero a Ah, ver, no entiendo nada. Paula. Sí, pero entonces, ¿cuál es el otro? O sea, esto El... está siendo horrible. A Bueno, ver. da igual. Ah, ¿qué? Yo no sabía que estabas jugando eso. Sí, te lo dije. No Bueno, sabía que estabas jugando ya eso lo ni un hablamos poco. después. Bueno, da igual, ya lo hablamos luego. Pues, hombre, no estoy jugando porque me ha llegado la clave ahora, pero bueno, que he jugado al Prince of Persia. Es increíble, lo estoy jugando en persa, porque si es el Prince of Persia hay que jugarlo en persa, ¿no? Digo yo, es un plan de... Y de hecho los desarrolladores lo han pensado también en ese sentido. La música también es persa, Ujú. tiene influencia persa. Es increíble la música, me encanta, es súper chula. Tiene unas influencias muy, muy claras de la música persa. Luego, que hablen en persa le da también muchísima personalidad. O sea, yo os digo, poned el doblaje persa. Está pensado el juego también mucho en ese sentido.
Yo no había pensado en lo del doblaje en sí, pero sí que le presté la atención cuando salieron las primeras reseñas a lo de la música. Sí que me llamó mucho la atención que había mucha gente que lo destacaba y que lo señalaba en ese sentido, como diciendo, Jorín, realmente se han currado mucho este aspecto del juego. No había pensado en ponérmelo en persa, pero tiene todo el sentido del mundo y entonces a lo mejor ahora cuando lo empiece lo hago. Y el juego me está encantando. Diría que no me queda mucho tampoco, porque por lo que está ocurriendo ya está la cosa un poco... Está muy muy caliente, tendría que haber un giro muy Mm. muy loco para que haya muchísimo más. Puede haber un giro muy muy loco, porque hasta donde sé hay un giro muy loco. ¿Sí? Entonces, a ver, de momento me está flipando, me está pareciendo un juegazo. Todas las referencias que dice la gente que tiene, a mí me parece que es un juego muchísimo mejor. Es muchísimo mejor que Metroid Dread, me parece muchísimo mejor que Hollow Knight. Me está pareciendo un juegazo increíble. Ya hablaremos del Ya seguramente hablaremos de largo este, y sí. extendido. Me está pareciendo un juego Sí. increíble. También he jugado a Rogue, un juego muy moderno. Un juego es totalmente de antes de ayer, O ¿sabes? sea, es un Como de... juego que ha Sí. salido hace poco. O sea, ¿hace cuánto que salió Rogue? Hace unos pocos años, ¿no? Pues, Espera, os digo... 1979, ¿no? Sí, sí, algo así. No, no, espera, no, un poquito más. 1980. Salió en Bueno, 1980. de 1979 a 1980 tampoco me he ido mucho, ¿sabes? Un año, no pasa nada. He jugado a Rogue, sigue siendo un juegazo. Es un juego sin gráficos, lo cual es una cosa Ujú. bastante guapa. Y la Sí. verdad es que, salvo lo de tener que abrir el menú para mirar lo que significa cada cosa cada 3 segundos, porque se me olvida, porque tengo una memoria a Nah. corto plazo, pues corta. No, pero porque también es como muy opaco. O sea, yo he intentado jugar muchas veces Rogue porque Rogue, para el que no lo sepas, es básicamente el juego. O sea, cuando se dice roguelike, o sea, juegos como Rogue, ese es el Rogue, Claro, ese es ¿vale? el Rogue. Y un poco pues porque me gusta mucho el género y porque querer saber más de él, he intentado como muchas veces como tío, decir, vale, esta vez la vez que me siento en serio y aprendo a jugar a Rogue, realmente es que es muy opaco. O sea, está guay y hay ciertas cosas que te sorprenden mucho, incluso conociendo los juegos derivados que se han hecho. Pero desde luego es como estudiarte sentar una, o sea, es como sentarte a estudiarte una carrera, ¿eh? O sea, es un Sí. asunto. Pero es muy muy divertido. A mí me gusta mucho, me estoy divirtiendo mucho. Voy a seguir dándole poquito a poco, en plan un poquito cuando pueda y tal. Y aparte, pues eso, estoy ya en la parte final del Yakuza Laika Dragon. Lo único que, después de tantísimo grindeo, necesito dejarlo un par de días antes de ya el momento de echarme a llorar, porque sé que voy a llorar con el final. Sí, vas a llorar. Recordad que en nada sale Yakuza Infinite Wealth, entonces los que estéis por nuestros chats, que siempre estáis ahí, ¿cómo empiezo? Ahí quiero jugar a tal, ahí no sé qué, ahí me tengo que poner con el Laika Dragon, ir haciendo los deberes porque, porque vais Os va tarde, a ¿eh? pillar, os va a Luego va, pillar el toro. luego cuando llegue el 8 y hagamos el programa y digáis, ahí me lo quiero comprar, ¿sabes? No digáis que Claro. nos hemos Y ya avisado. sabéis lo que dice, si te pilla el toro, pues hombre, no haber metido en la carrera. Pesa al hospital, hombre. Efectivamente, efectivamente. Eso dice Pues el esto dicho. o sea, creo que sí, eso dice totalmente el dicho, Álvaro. El caso es que buenos juegos, ¿no? Igualmente. Sí, sí, no, a ver, no me quejo de los juegos que estoy jugando y de los que no puedo hablar tampoco, pero como no puedo hablar, pues ya os enteraréis. Mm. Sí, anoche jugué un poquito a Secret of Mana porque no podía dormir. Uf, A la versión de Super Nintendo, pero la versión de Super Nintendo retraducida, que yo eso es una cosa que no sé si mucha gente sabe, pero aparentemente Secret of Mana, el juego de Super Nintendo, llegó a Occidente traducido horrible, sí, ¿vale? Entonces, hay un proyecto fan que básicamente lo que hace es como unir las partes buenas de la traducción original con las partes que se hayan dejado fuera de la traducción japonesa, con piezas de lore y mitología del universo que se habían ido añadiendo con los años. Y hace como la versión completa definitiva del guión de lo que es Secret of Mana. Estoy jugando un poco anoche porque no podía dormir. Es un RPG normal de momento, pero entiendo que para su época pues tenía su miga. sí, sí, a ver, no ha envejecido como no sé juego que mejor haya envejecido Sí, de la Super Nintendo, pero tampoco es el que peor, quiero decir, es un juego majo. Quiero decir, para sí, nosotros decir es un juego más de la Super Nintendo, también nos han quedado los buenos de verdad. No jugamos a los malos. Esto también hay que decirlo. básicamente. Básicamente, entonces, Álvaro, hoy te toca a ti contarme qué ha estado jugando la gente en el chat. Vale, pues la gente está jugando bastantes cosillas, ¿eh? Porque, claro, me has pillado aquí, ¿eh? No les he estado aquí tampoco cogiendo aquí la cartera, ¿eh? Pero cuidado, porque ¡Bum! ha habido cositas, ¿eh? Por ejemplo, Molelizag, ¿ves?
Claro, hoy han venido todos los de Nick chungos, ¿eh? Por eso lo dices. Claro, ya te he visto venir. Pues Morelizag está jugando a Persona 5 Táctica, cuidado. El último DLC del Vampire Survivors, que hasta donde sé estaba guapo, ¿no? Y sigo con Pikmin 1. Ahí, nos has pillado, ahí nos has pillado. Dislesart está con Splatoon 3 y ha empezado Aragami. Cuidado, ¿eh? Un muy buen gusto y buena mezcla. Aragami me ahí. gusta muchísimo. Aragami está bien chulo. SCG Batosai dice: Yo estoy en Metroid Dread y Returnal. Uno nos gusta más que el otro. Y aún así, el que nos gusta menos también nos gusta. Así que, muy bien. Bueno, o sea, bueno, con el tiempo yo creo que me ha gustado más, pero mientras lo estaba jugando, estaba odiando. O sea, nos referimos a Metroid Dread. Lo pasé muy mal jugándolo, pero luego con el tiempo he dicho, en realidad no estaba tan mal. Es que soy yo muy intensa con los Metroid. Sí. A ver, luego, ¿qué más nos dicen por aquí? Nos dice Asan Debris 777. Ayer acabé con Troll. ¡Wow! El laberinto de las cenizas. Solo voy a decirte eso. Y estoy deseando pasar los DLC para empezar a Alan Wake 2. Uf, te espera un viaje que ni te lo ves. Juan Carlos VX esta semana ha estado jugando a ir al fisio. Un juego que yo juego también habitualmente y es muy necesario. Es un juego al que yo le doy un imprescindible. Sí, le doy un imprescindible. La verdad, yo también. Mejor si no tenéis que jugarlo, ¿vale? ADTS ha estado jugando a Persona 5 Royal, que, cuidado. Y Harry CC Potter dice que justamente al Lost Judgment que lo tenía pendiente. Pues ya estaría. Me parece que es una muy buena combinación de juegos. Así que si te parece, ponemos un poquito de música y vamos a empezar a hablar del juego de hoy, que también tengo muchas ganas de hablar de él. Tenemos cositas que hablar. Vamos. Álvaro, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Cuéntanos. A ver, pues vamos a hablar de cosas, cuidado, de que adaptar juegos muy queridos siempre es complejo, porque para empezar son muy queridos. Y por eso hay que entender por qué la gente los quiere, ¿no? En plan de, bueno, los quiere mucho, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues si no lo sabes, vas aviado, para empezar. Pero también hay que entenderlos en contexto. Los juegos normalmente tienen un contexto y entender el contexto muchas veces es importante porque el contexto puede tener muchas claves de por qué funcionan o por qué no, y porque en tu contexto pueden no funcionar cosas que funcionaban en otro contexto. Y esto no es solo un trabajo difícil, sino que es un trabajo a tiempo completo. Cuidado, esto no es una cosa de me pongo un día, lo juego, lo pienso un poco y ya está. No, esto es un trabajo a tiempo completo, se llama ser crítico. Es difícil. No es una cosa que simplemente sea dar opiniones. En ocasiones, este trabajo además nos da respuestas un poquito desagradables, porque en realidad es imposible hacer una adaptación tal cual, tal y como estamos acostumbrados, y que salga bien. Hay veces que no es posible. El juego tiene un contexto y ese contexto es lo que lo hace tan especial. Y oye, no se puede hacer nada a ese respecto. Y eso es algo que hay que responder sobre Another Code Recollection. Este es un juego que en Nintendo DS explotaba los gimmicks de Nintendo DS de una manera muy clara, ¿verdad? Entonces, en parte se lo recuerda por ello, pero ¿hasta qué punto solo tiene sentido como parte de un juego de una consola muy idiosincrática como la DS y no se puede traducir a lo que es la Switch? ¿Y hasta qué parte Sí. se sostiene por sí mismo? Pues Esta esto es la es que hay que básicamente responder. lo que viene a intentar contestar a Another Code Recollection, que es la versión nueva para Switch de los dos títulos de la saga Another Code, que salieron originalmente pues hace un montón de años. Una de las principales cosas que yo he visto cuando, sobre todo cuando he comentado, porque en los últimos meses he dicho bastante que me apetecían mucho estos remakes y eso. Los remakes, por cierto, salen hoy día 19 de enero, o sea, os estamos trayendo esta información básicamente en el día de lanzamiento para que sepáis el 700% si esto es vuestra cosa o no y quizás elijáis el juego para vuestro fin de semana, que eso también es un tema. Entonces, em, cuando he hablado un poco de esta recolección, claro, es que, o sea, no es claro. Me gusta como la idea de que sabes que normalmente llamamos collection o colección a cuando se juntan como varios juegos en uno, y entonces lo llamas recolección, y entonces yo no puedo evitar como decirlo de esa manera. Creo que es como una estrategia que realmente funciona. Claro, es que... Claro, es que... Pero no es una recolección, porque una No, no es recolección una no es... recolección, o sea, es una recopilación, que es como Es se una dice en castellano, recopilación. O sea, ¿sabes? una Pero recolección en español es otra cosa.
Pero como que se te va la cabeza ahí constantemente. Entonces, una de las cosas que principalmente me ha dicho la gente es como, ah, vale, pero que había dos juegos de Another Code, porque sí que es verdad que aunque lo que fue Ujú. conocido, lo que fue un poquito más sonado, supongo, y fue más popular, en parte por ser uno de los títulos, no de lanzamiento, pero casi de la Nintendo DS, fue Another Code 2 Memories, que es el juego para Nintendo DS. Pero tuvo una secuela pensada para la Wii. Quizás fue un juego que caló un poco menos al ser una consola de sobremesa. Es un juego como muy narrativo, muy de leer. Yo tengo una historia con lo de los juegos de leer. No sé si la he contado alguna vez en Checkpoint, pero puedo contarla algún día. Pero pues eso, es de leer, de investigar, de hacer puzzles. Entiendo que a lo mejor era un modelo de juego que encajaba menos con la consola del Wii Sports, de jugar al tenis y a los bolos con tus primos, ¿no? A lo mejor Ujú. un poquito de eso también. También era una entrega bastante más larga, una serie de cosas que yo creo que hacen que no sea tan conocida. Pero el caso es que esta nueva versión de Nintendo Switch básicamente lo que quiere es juntar ambos y lo hace en forma de remake porque una de sus aspiraciones es unirlos como una sola cosa. Es decir, hacer que formen parte, digamos, de la misma historia. Sí. Esto es factible en cierta medida si piensas un poco en los juegos en sí, pero no estoy segura de que tenga mucho sentido en la práctica. Esto os lo comentaré un poquito más adelante, pero os dejo ya un poco esta perlita de lo que pienso realmente de esta decisión. Pero bueno, entonces, uno de los dos juegos y los reinterpreta. Es un remake, pero no es el tipo de remake que sigue paso a paso lo que sucede en el juego original, replica los puzzles, simplemente los adapta a un hardware que no es el original, sino que básicamente lo que hace es reinterpretar y reescribir gran parte de la historia y gran parte de las dinámicas con algo diferente, Sí. con algo que se parece a lo original, ciertamente, Pero no es pero los mismos puzzles, no es lo claro, no mismo. son los mismos puzzles, no es la misma manera de desarrollarse la historia, porque a pesar de que la inmensa mayoría del texto, esto es una cosa muy peculiar, casi todo el texto es el mismo o prácticamente el mismo, incluso Ujú. en lo que respecta a la localización que se hizo luego en España de esos textos. Pero em, el alterar los puzzles hace que cambie el orden de cuando se te hacen determinadas revelaciones de trama o cuando tú puedes hilar ciertas pistas para entender quién ha sido el culpable de esto y por qué pasan estas cosas de esta manera. Entonces, sí que es verdad que creo que a lo mejor es un remake demasiado libre en este frente, especialmente en lo que respecta a Two Memories, que es la entrega de Nintendo DS. Sí, porque la Nintendo, bueno, claro, aquí hay que poner una cosa en contexto. Es un juego que aparece al principio de la vida útil de Nintendo DS y Sí, además que en el caso de Nintendo DS tenemos que recordar que es una consola muy idiosincrática. Como consola claro, tiene unas características como hardware muy particulares. Para empezar, es una portátil con dos pantallas. sí. Sí, y precisamente por esto creo que la manera correcta de hacer este análisis, ahora que os he puesto un poco en contexto y os he puesto un poco en lo que tenéis que esperar o lo que podéis esperar más o menos de esta recopilación y de esta versión nueva, me gustaría un poco hablar de Another Code 2 Memories como videojuego, porque creo que Another Code 2 Memories como videojuego explica mucho de la Nintendo DS, de otro momento de hacer juegos, de otra manera en la que funcionaba la industria y creo que ese es un poco el motivo por el cual esta recopilación, si bien me gusta y me parece que mucha gente puede entrar a la saga a través de ella y les va a parecer guay, no acaba de ser a lo mejor la forma en la que yo lo hubiera hecho y yo lo hubiera planteado. ¿Vale? Mm. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vale. La Nintendo DS es una consola que sale automáticamente después de la Game Boy Advance. Lo cual quiere decir, dentro de la historia de Nintendo, digamos, salen yo creo que aquí se llegó a lanzar en 2005, oficialmente, la Nintendo DS. Lo Sí, cual quiere sí. decir que Nintendo hace un salto mental un poco grande en lo que es la relación entre su línea de portátiles y su línea de consolas de sobremesa. ¿A qué me refiero con esto? Pues es que la Game Boy Advance es básicamente una Super Nintendo portátil. Es decir, es una versión chiquitica y portátil de
que te puedes llevar en el bolsillo, que usa pilas y que puedes jugar sin conectar a la tele, de una consola que ellos realmente ya habían hecho. Y muchos de los juegos de Game Boy Advance son tan guays y han calado tanto entre el público general porque son o bien versiones directamente de juegos de Super Nintendo, como es el caso de algunos de los mares de la plataforma, o juegos que tienen la filosofía de una consola que simplemente Nintendo ya había hecho. Digamos que la Game Boy, con todos los juegos propios que tiene, no deja de ser una versión chiquitita de otras cosas que ya estaba haciendo Nintendo. ¿Qué pasa cuando sale la Nintendo DS? Que Nintendo se separa de eso totalmente para hacer una consola que no es nada parecido a otra cosa que hayan hecho antes. Es decir, la generación en la cual la consola portátil de Nintendo es la Nintendo DS y la consola de sobremesa de Nintendo es la Wii, es la primera generación, diría yo, de la historia de Nintendo en la cual sus sobremesas y sus portátiles van en dos direcciones totalmente opuestas y absolutamente reconciliables. Ningún juego de la una o ninguna idea de la una funciona en la otra. Y por eso a mí me parece una de las etapas más interesantes y más importantes de la producción de esta desarrolladora, ¿no? Porque Ujú. creo que nunca en la historia, en otro contexto, se ha dado esto de esta forma. Sí, es la primera vez Entonces, que Nintendo, y de hecho ya es algo que van a seguir a partir de aquí, porque como ya hemos visto, ya nunca ha vuelto atrás. Nintendo ya es cuando decide, no, no, nosotros ya no seguimos la guerra tecnológica de simplemente todo todo es progreso hacia adelante en nivel de potencia, no existe una potencia ideal, nosotros vamos a hacer un paso lateral, nosotros lo que vamos a hacer es avanzar en otros campos, nosotros vamos a hacer consolas que tengan su propio gimmick, que tengan su propia personalidad y lo que vamos a hacer es pelear en otros campos. sí. Y parece que les ha ido bien, no Entonces, vamos a engañarnos tampoco. la Nintendo DS es una consola con dos pantallas, que esto es una cosa que no se había visto antes en ese momento, lo cual permite un cierto juego en vertical. Nosotros ahora estamos muy acostumbrados a ver cosas en vertical, tanto vídeos como imágenes como incluso juegos, porque estamos muy acostumbrados a los teléfonos móviles, pero en ese momento no era así como funcionaba. Entonces, este tipo de juego vertical en el que miras arriba y miras abajo, y muchas veces la cosa que hay arriba y la cosa que hay abajo son diferentes, era muy genuino y muy diferente. Ahora mismo, pues yo qué sé, ¿sabes? A veces estás viendo un vídeo de YouTube mientras miras los comentarios y estás prestándole atención a las dos cosas y no te parece raro, pero en ese momento yo incluso me acuerdo de pensar, pero ¿se podrá mirar a las dos pantallas a la vez? ¿No será imposible? Y es como, pues no. No, 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 no te acostumbras, pero era un concepto como muy raro. claro. Es una consola que se abre y se cierra. Y muchos juegos, de hecho, como por ejemplo están mencionando ahora mismo en el chat el Hotel Dusk, que es un juego que inclina la consola para que se lea como un libro, porque básicamente es como una novela de detectives. O por ejemplo el mítico Brain Training, que también inclinabas, ponías con un libro y entonces utilizabas como la pantalla táctil, como si fuera una libreta, para hacer pequeños minijuegos, pues sumas, enlazar palabras y demás, ¿no? Es una consola con controles táctiles, es una consola que tiene un micrófono. O sea, hay como muchos elementos de la Nintendo DS que son muy extraños. Sí. Entonces, era una consola muy extraña, era una consola que yo me acuerdo que, o sea, para mí, cuando salió, o sea, la primera vez que yo vi en una Nintendo Acción el anuncio de la Nintendo DS, me parecía como ya hemos llegado al futuro. O sea, el futuro no eran los monopatines que vuelan, el futuro era esto. Esto es mi año 3000. Esta consola que tiene dos pantallas. Ahora va a empezar a hacer cyborgs por la calle, porque esta es la única como evolución lógica de lo que está pasando aquí. Pero también generaba muchas preguntas porque planteaba muchas maneras de jugar y muchas posibilidades quizás incluso para los desarrolladores. Yo ahora me lo planteo y yo pienso, y tú imagínate que tú eres un desarrollador de videojuegos y el último juego que has hecho es un juego para la Game Boy Advance, como fue el caso de grandísima parte de los desarrolladores que luego desarrollaron para Nintendo DS, y te llega esta consola todo rara, de repente tienes que hacer control táctil, tienes que preparar dos pantallas, tienes control de voz y micrófono para tus juegos, ¿no? Son como unas ideas un poco extrañas, entonces Una locura. también es, claro, también es divertido en el sentido de cómo plantea nuevas posibilidades para los desarrolladores. Entonces, Another Code to Memories es el primer juego. Como digo, ya no es un juego no es un juego de lanzamiento de Nintendo DS, pero sale a 3 meses de que se lance la consola al mercado, una cosa parecida. Es un juego que en esencia es una demo técnica. ¿Una demo técnica de qué? Pues de
de qué se puede hacer con una consola que tiene dos pantallas y se abre y se cierra. ¿Cómo puedes utilizar esto Ujú. mecánicamente en un videojuego? ¿Cómo puedes utilizar mecánicamente una pantalla táctil en un videojuego? ¿Cómo puedes utilizar mecánicamente un micrófono en un videojuego? ¿Cómo puedes utilizar mecánicamente la propia no la arquitectura, sino la forma física de la consola? ¿Cómo Sí, puedes utilizar la forma física extraña de la consola para hacer videojuegos? Y con esto se construye una novela visual de 3 4 horas que tiene una historia que está muy bien y por eso creo que también ha vivido más allá del gimmick o de la idea o de las propias mecánicas de la Nintendo DS. Pero que sorprende mucho y llama mucho la atención porque te está planteando todas estas maneras de jugar totalmente nuevas que no solo no habías visto nunca, sino que jamás se te hubieran ocurrido hace 6 meses, ¿sabes? Y esto lo hace un juego muy especial. claro. Sobre todo por eso, porque al final es aprovechar una consola que en principio nadie entendía exactamente qué supone que vas a hacer con dos pantallas. Es en plan de. Porque yo también recuerdo de verla en origen y pensar, pero ¿qué supone que tenemos que hacer con dos pantallas? ¿Qué es esta locura? Porque supone que esto es innovador, o sea, no entiendo. Pero claro, cuando te lo enseñaron, incluso en los anuncios, porque recuerdo los anuncios de Another Code, si no recuerdo mal, el anuncio de Another Code con Amparo Baró, ¿era? Eso fue Brain Training. Ese de Brain Training. Entonces Pero no me sí que es acuerdo verdad que que. Another Code no tuvo anuncios en televisión, pero lo que estás pensando son los anuncios de televisión de Hotel Dusk, que también Ah, utilizaron a varios actores españoles para hablar un poco de esto, el rollo de, buah, me estoy leyendo aquí mi novela de detectives increíble en esta consola, que es como un libro. Es que en ese momento era, era una idea muy especial. Yo entiendo que ahora estamos acostumbrados a verlo, pero es que puede ser uno de los productos más locos y más genuinos que ha dado el videojuego nunca. claro, esto, y me parece una idea, me sigue pareciendo que Nintendo DS es una consola muchísimo más innovadora y muchísimo más potente como producto que una PlayStation 5 o una Xbox Series X. Quiero decir, no, pero es que puedo meter unos graficazos de la leche en estas consolas que. Muy bien. Mira el concepto de Nintendo DS, eso es evolución, no ahora puedo meter 8 teraflops más, ¿sabes? Es, bueno, vale, sigue siendo los mismos juegos, la misma manera de jugar. Nintendo DS creó una nueva manera de jugar, me parece que eso es mucho más original y mucho más valioso. Y eso es un poco también lo que hace Another Code, claro, es demostrar, vale, pero ¿cómo se juega? ¿O qué posibilidades hay de jugar con esta consola, no? Y lo hace muy bien, lo hace increíble. Porque te enseña todas las maneras, todas las posibilidades que hay de desarrollar conceptos con esta consola. Sí, entonces, es que tampoco quiero entrar como en detalles, porque me parece que a lo mejor muchos de los que no estáis escuchando no habéis jugado nunca a estos juegos, pero por ejemplo, el ejemplo más idiosincrático de lo que hace la Nintendo DS con Another Code es que hay un puzzle en el cual tú tienes que utilizar unos sellos para poner algo en un papel. Y tú tienes los sellos, tú tienes el papel y no está funcionando. Y no entiendes por qué no está funcionando. Entonces tú cierras la consola y la vuelves a abrir. Y haciendo el movimiento físico de hecho, estampar un sello en un papel, funciona en el juego. Es decir, la consola detecta que tú has abierto y cerrado la pantalla y traduce ese input en digamos, el movimiento físico que tú harías si hicieras ese movimiento dentro del juego. O sea, es como un juego tan del futuro que no tiene ningún sentido. Entonces, la cosa es que una de las cosas que a mí me parece que pone en valor a Undercode, incluso en perspectiva, es que muchos juegos se tropezaron y se cayeron de bruces contra el suelo cuando intentaron hacer esto de nuevo. Es decir, muchos juegos tropiezan en su uso de las dos pantallas y es totalmente horrendo. Muchos juegos, de hecho, no las utilizan para nada, que a mí me parece que aquí fue sobre todo la saga Pokémon la que encontró la perspectiva más cobarde, que fue como un menú abajo y ya. Sí, Como no me cuentes movidas, menú abajo y ya. sí, y era lo más aburrido y absurdo porque al final eran juegos Claro, de Super Nintendo pero con un menú abajo. Juegos de la primera claro. PlayStation pero con un menú Luego, abajo. claro.
Claro, luego la saga Pokémon tuvo sus cosas con esto, pero en un principio Pokémon Diamante y Perla hacen un uso muy marginal y muy anecdótico de su pantalla táctil. Entonces Another Code lo hace todo bien, funciona como demo técnica de la consola, pero es un juego que es que no deja de ser una aventura gráfica, que es un género, pues que en ese momento, pues sí que es verdad que como en la Nintendo DS llegó a un público mucho más amplio, sobre todo en cuestión de edad y de género, es decir, era la consola en ese momento que había llegado a un rango de edad más amplio, tanto por debajo, es decir, una consola pensada mucho más para los niños más pequeños y para los jóvenes, pero también para gente que a lo mejor en ese momento se consideraba que no jugaba a videojuegos, gente como de una demográfica más adulta que en ese momento no se consideraba que los videojuegos fuesen para ellos. Entonces, es verdad que había espacio para prácticamente todo, pero bueno, Another Code vendió sin más y con el tiempo sí que es verdad que se fue llamando la atención sobre las características especiales de este juego, sobre la originalidad en la que resolvía todo esto. Another Code es un juego que dura 4 horas. O sea, es que Ujú. es, es el Another Code to Memories, me refiero. Es como el, mm, el mejor ejemplo posible de demo técnica. ¿Y de qué trata el juego? Porque a lo mejor esto es una cosa que tenía que haber contado en algún momento, ¿no? Básicamente el juego trata de que tú eres una chavala que se llama Ashley, que tiene 13 años y como que su padre murió cuando ella era una cría. Pero el día de antes de su 14 cumpleaños descubre que de hecho su padre no solo no está muerto, sino que quiere quedar en persona con ella. Y le manda una carta diciéndole de quedar en la isla de Blood Edward, que es una isla de la que tú solo sabes que hace unos años se cometieron como unos asesinatos muy escabrosos. Y es una isla que desde entonces ha estado desierta. Y la carta de tu padre viene acompañada de un dispositivo que se llama el DAS, que es en el juego original es una Nintendo DS, porque el juego está tan comprometido con que tú entiendas que lo que quiere hacer el juego es romper la cuarta pared y Ujú. hacerte interactuar con la consola con objeto físico que literalmente le da un Nintendo DS a su protagonista. Y en la versión remasterizada, o sea, la versión remakeada es un medio smartphone con forma de Nintendo Switch que me enfada un poco, pero no pasa nada. Em, entonces, la historia trata de, primero, la propia Ashley encontrándose con su padre, con todas las movidas que esto conlleva, rollo, por qué habías desaparecido, por qué has estado ausente durante toda mi vida si realmente podías no estarlo, y luego con una investigación concreta que tiene el padre de Ashley sobre la memoria humana, que básicamente sin entrar mucho en contar, es que es un juego de 4 horas, entonces es como complicado, ¿no? Pero sin entrar mucho en contaros de qué va eso, básicamente es una temática de la manera en la cual los recuerdos de cada persona y las experiencias vividas con de cada persona, hacen que esa persona sea de hecho esa persona. Ujú. Sí. Y esto hace que sea también muy interesante porque esta es la clásica historia que en una historia quizás más larga podría hacerse como demasiado absurda porque empiezas a dar vueltas sobre los mismos conceptos. Pero Sí, en pero está cuatro muy bien horas, resuelta. pero en 4 horas queda muy chula, ¿no? Muy bien comprimida. Mm. Que es a veces lo que le pasa a los videojuegos. No solo que las historias no siempre estén bien contadas. Es que si tienes que contar una historia en 50 horas, es fácil que no puedas desarrollar muchas cosas bien. Sí, entonces, ¿cómo traslada, que es un poco a lo que veníamos, ¿no? ¿Cómo adaptas este juego que os he estado contando y he gastado bastante tiempo en contaros, que nace y vive por una consola que ya no existe y que de hecho no se va a hacer nunca nada como ella otra vez, a la Nintendo Switch, que sigue siendo una consola con sus peculiaridades, sigue siendo una consola muy diferente dentro de lo que hay en el mercado, pero simultáneamente es una consola mucho más convencional con su pantalla, sus dos mandos, y sí que es verdad que tiene pues controles de movimiento y algunas cosillas así, pero que claramente no tiene las características de la Nintendo DS. Si quisiera plantear esto de forma perversa, diría que mal, ¿vale? Pero no voy a decir que mal. No, Básicamente lo no. que hace el juego es... No, no voy a ser mala, tampoco, ¿no? A ver, no es cuestión de ponernos aquí. No lo hace mal. No, A ver, no. no. El juego hace lo que puede y lo que puede es Lo que puede es alterar un que, poco. lo que puede es que Claro, la consola no es una DS. claro. Pero la consola es una DS, pero aquí había dos vías que podías tomar. Y esta es un poco mi decepción con el juego, entre comillas. Hay dos vías que podías tomar. Podías mantener la inmensa mayoría de la historia intacta, aprovechándolas, o sea, eliminando, digamos,
los puzzles que fueran conflictivos y que no se pudieran resolver, y diciendo, vale, por ejemplo, si esto es un puzzle que utilizaba la pantalla táctil de la Nintendo DS, ¿cuál es el análogo de la pantalla táctil de la Nintendo DS en la Nintendo Switch? ¿Es el sensor de movimiento de los Joy-Con? Pues vamos a hacer el puzzle con esto. Ujú. Parece la demo, porque al principio de la de Nintendo DS hay un puzzle que se resuelve con la pantalla táctil y en la demo es un puzzle que se resuelve con sensor de movimiento. Entonces yo cuando jugué la demo dije, vale, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Dices, vale, esta consola no tiene esto, pero tiene esta otra cosa. Vamos a cambiar la cosa A por la cosa B. Entonces son distintas, pero digamos que la energía es la misma. La cosa es que el juego se olvida de esto a los 45 minutos y básicamente lo que hace es simplemente como reinterpretar los puzzles para hacerlos más sencillos y más convencionales. Hmm. Los puzzles ya no eran muy complejos en la versión original y la gracia era aprender a resolverlos a través de la interacción con el hardware. Si los sobresimplificas, lo que te quedan son puzzles muy sosos. Sí, porque al final no son grandes puzzles. También es una niña de 13 años. Es lógico que no esté resolviendo los puzzles pensados por un matemático Sí, ganador de un claro. Nobel. Quiero decir Sí, que tiene sentido narrativamente. sí. No estamos tampoco aquí echándole nada al Claro, original. total. La Sí, parte de la sí, me gracia acuerdo. del gimmick. Pero claro, Claro. la Switch también tiene muchos límites de cuántos gimmicks puedes hacer al respecto. Sí, pero incluso. O Pero sea, podrían haberlo pensado mejor. el juego sobresimplifica y elimina puzzles que no utilizan ninguna de las características de la Nintendo DS. Simplemente puzzles que están ahí, que se podrían haber replicado uno a uno, pero deciden no replicarlos porque les parece mejor hacerlo más sencillo. Entonces, creo que sigue mereciendo la pena jugarlo porque la historia del juego sigue siendo muy buena. Me gusta mucho Ashley como protagonista porque creo que una característica muy guay de Another Code y uno de los motivos por los que ha tenido éxito el juego, más allá de las particularidades que tiene, es que tienes una protagonista que es una niña de 13 años, que es una niña de 13 años de verdad. Es decir, no tiene ni 8 ni 37. Es una chavala de 13 años. Lo cual quiere decir que a veces una cosa le entra regular y dice, paso, me voy a mi casa, no me entendéis nadie, dejadme en paz. Pero en general es dulce, es agradable y funciona como un ser humano, ¿no? Que es una cosa que es un poco extraña a veces en los videojuegos, entonces eso se agradece mucho. Y luego porque creo que la temática y ciertos giros de guión están muy bien trabajados y están muy bien hechos. Sí. Sin embargo, entonces para mí... em, los, además que los cambios a la dirección de arte no me gustan mucho en este cambio, entonces en este remake tampoco. Entonces, para mí la adaptación que hace de Another Code to Memories, que creo que era el punto bueno, el punto realmente como importante de la historia de la saga en el que tenías que poner la fuerza, no me gusta. Dicho esto, la adaptación de Another Code R, más allá de la memoria, que es la versión de Wii, es mucho mejor. De alguna manera, porque es un juego peor. Y es un juego mucho menos interesante. Sin embargo, la adaptación, tanto por lo mucho mejor que son los entornos 3D, como por lo más bonita que es la dirección de arte, como por el hecho de que no tienes que investigar utilizando el mando de la Wii, que era un poco incómodo y un poco impreciso en ciertos momentos. Y porque la ausencia de pantallas de carga y la mayor agilidad de ciertas cosas que le han dado algunos puntos de trama hace que el juego no te dé la sensación de que se extiende más de la cuenta, lo convierte en un juego mucho mejor. Entonces, este remake es un caso un poco extraño en el cual uno de los juegos está notablemente peor y otro de los juegos está notablemente mejor. Sí. Entonces, Y además no sé ¿qué qué os te recomiendo esperas. si no habéis... Claro, ¿qué os recomiendo si no habéis jugado nunca Another Code? No lo sé. No sé. Nunca me había pasado esto con un remake, os lo prometo, ¿eh? Pues que no lo sé. ¿Por qué? O sea, para mí, la manera buena de jugar a Another Code, si no habéis jugado nunca a Another Code, es jugar el primero en Nintendo DS y jugar el segundo en la versión del remake. Pero ¿qué pasa? Que Another Code Recollection no tiene la opción de jugar a los juegos por separado. Es decir, para llegar al 2 tienes que pasarte primero el uno. Así que lo que ha conseguido este remake es que la mejor manera de jugar, que a mí me parece ahora mismo, en 2024, de cómo jugar esta experiencia, no exista, sea imposible. No, no, no lo entiendo. O sea, no entiendo qué ha pasado aquí. No, no, es.
Y en No general entiendo. el no separar los juegos por querer dar como una aventura que sea completa Claro. y bla bla bla, creo que tampoco le Mm, beneficia porque además poner en el menú la posibilidad de empezar directamente el claro. No segundo, pasa etcétera, nada. creo que no hubiera sido como una cosa que faltaba en ningún sentido al juego. No. Eh, no voy a decir que esté mal ni nada, pero sí que creo que le falla Está ahí mal. ese Sí. punto de haber tenido esa perspicacia también de... Puede haber gente Sí. que le apetece jugar al segundo, por ejemplo, porque no he jugado al segundo. Claro, o sea, es que de hecho es muy probable que mucha gente haya jugado el primero, pero nunca haya jugado el segundo. Claro, Entonces tiene mucho sentido que digas, me voy a comprar el segundo, voy a jugar el segundo, que nunca lo jugué en su día. sí, Pero no, esto no pasa. Entonces, me da un poco de rabia por eso, porque creo que podría haber sido una muy buena manera de jugar a Another Code y entendedme, ¿vale? Si nunca habéis jugado al primero y jugáis esta versión, no os va a parecer un juego horrible, ni os va a aburrir ni nada, os va a parecer probablemente un juego muy chulo. Pero es verdad que se pierden muchas cosas en la traslación. sí. Y entonces me da un poco de rabia que esto haya pasado de esta manera cuando veo muy evidente cómo se podía haber hecho de otra manera. En su defensa diré, perdona Álvaro, desde que digas tu cosa, que entiendo que esto lo han hecho así porque hay ciertos aspectos del primer juego y del segundo juego que han modificado para crear consistencia entre ambos. Es decir, en el primero hay ciertos elementos que señalan a cosas que pasan en el segundo que no están en el original, y en el segundo hay ciertos elementos que recuerdan cosas que pasan en el primero que no están en el original. Entonces entiendo que lo que han querido hacer es coger este juego de 4 horas y este juego notablemente más largo que dura 16, 18 y hacer uno de 20. Entiendo que esta era la idea, pero es que no. Sí, a ver, Me al da un poco final de rabia. también es un juego de 4 horas. El original. No es una Claro, pérdida a tanto chiquito. jugarlo o rejugarlo. Entonces sí que Sí, es comprensible. Pero sigue siendo una decisión un poco... claro. Es una decisión. Dejémoslo en que es una Sí. decisión. Es una decisión, es una decisión. O sea, a mí me ha dejado como muy consternada porque esto es un juego que yo quería venir aquí. O sea, yo mentalmente cuando anunciaron este juego, lo anunciaron en Nintendo Direct y cuando yo lo vi por primera vez dije qué guapo va a estar el programa de Checkpoint en el que yo venga y me pase 40 minutos diciéndole a todo el mundo que lo juegue. Pero el mundo no me ha dejado hacer esto. Claro. ¿Sabes? No me ha dejado hacer esto, me ha dejado. Recomendaros la saga, es muy buena saga, la historia es muy interesante. Ashley es una protagonista súper entrañable y súper dulce con la que puedes empatizar muy fácilmente. Porque tú también has sido adolescente y te has sentido un poco así a veces. Pero también es una niña como con muy buen corazón que se hace de querer muchísimo. Y tiene una historia interesante, muy bien construida. La segunda entrega se centra más en los personajes y creo que eso es su punto fuerte. Em, y, y creo que son juegos muy inteligentes, muy... mm, de jugar por el tiempo que duran. Pero sí que es verdad que esto era una oportunidad de tener una edición definitiva de la saga, que no es lo que os vais a encontrar aquí, lo que os vais a encontrar aquí es otra cosa. Creo que sabiendo que es otra cosa lo podéis disfrutar igualmente, pero me molaría, o sea, creo que mi granito de arena a aportar aquí es deciros que de hecho eso es otra cosa. Jugad a este, pero jugad también al original de DS. Ya está. Son Ahora cuatro sí, o sea, horitas, no igual es una podéis... pérdida. Claro. Claro, jugáis al original de DS, luego os pasáis el primero en remake todo rápido. Y luego ya jugáis al segundo en el remake. Creo que eso es una cosa que se puede hacer, ciertamente. Claro, es en plan, ya está, ya lo tenéis hecho. ¿Sabes qué también tenemos hecho? Pues no está hecho porque hay ¿Qué que hacer tenemos la hecho? segunda parte. Efectivamente, pues yo creo que vamos a poner un poquito de música y vamos a... Muy buen hilo, Álvaro, me ha gustado. Venga, pues un poquito de música y volvemos enseguida. Vale, hemos hablado de uno de los juegos más especiales y más locos de la historia de Nintendo DS. ¿De qué vamos, Álvaro, a hablar en esta segunda sección? Pues vamos a hablar de cosas que ya hemos ido tocando tangencialmente todo el rato, Bien. ¿no? Que el interés de las cosas es lo que aportan un poco en respecto a las anteriores. Eso se ha perdido mucho. Ujú, A partir de PlayStation 3 y Xbox 360 se fue perdiendo. En ujú, PlayStation 4 Xbox One se perdió del todo. Y es que la gracia de ujú. consolas como Mega Drive, SNES, la NES, etcétera, ya no digamos Amiga, además,
es que cuando hablábamos de chips, de capacidades, todas esas cosas que suenan como esotéricas y mágicas, lo interesante es que podían hacer unas consolas y otras no. En plan, y esta de paletas de colores tiene, y esta qué modelados puede hacer y esta no, qué sonidos hace esta y otra no, qué cosas pueden hacer, qué mando, qué botones tiene este mando y este otro no. Todas esas cosas influían luego en qué juegos se podían hacer. Los desarrolladores decían, pues vamos a seguir haciendo juegos para Mega Drive en vez de para Saturn porque ya sabemos cómo funciona y resulta que nos gusta cómo hace los colores. Esto pasó Ujú. con Treasure Sí. específicamente. Claro, que es una cosa que ahora mismo ni siquiera se contempla, ¿no? Tú te imaginas decir, Buah, voy a sacar mi juego en vez de Xbox, o sea, en vez de en Xbox lo voy a sacar en PlayStation porque me flipa cómo hace la PlayStation, no sé qué, no, esto no pasa. Claro, porque no hay, porque se han obsesionado con más potencia, más fuerza, todo mejor y ya está. No existe ninguna posibilidad de hacer algo diferente. Eso es aburrido y ha hecho que los videojuegos sean un Mm. poquito peores en cierto sentido. Y en ese sentido, Nintendo DS es fascinante porque puede hacer cosas que Claro, muchas consolas no pueden hacer. Claro, sí. y por eso era muy buena consola. Vamos a hablar de eso, ¿no? Porque mola mucho, porque es tan buena consola, vamos a hablar. Pero claro, Eh, vamos a hacerlo a través de sus juegos. Primero, claro. Primero, como lo que queríamos hacer era hablar de juegos un poquito especiales de Nintendo DS, de juegos que utilizas en el hardware de la consola para hacer cosas diferentes. Quiero decir una cosa. Sí es verdad que la Nintendo DS es una consola con potencia limitada. Y es verdad que muchas veces cuando hablo de estos juegos, muchas veces es como, buah, pero es que mira qué gráficos más feos. Si venís a hablar de los gráficos de mi Nintendo DS, ¿vale? Os echo de la habitación. En plan. Creo que a lo mejor también no son juegos que en ocasiones, de hecho, a mí me parecen genuinamente bonitos, pero son juegos de los que no les importa ser los juegos con más polígonos del lugar porque lo que quieren ser es otra cosa. Sí, o sea, no me parece. Me parecen juegos feos en ningún nivel, prácticamente ninguno. O sea, vamos a decirlo. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya en el tema, ¿vale? Vamos a empezar con un juego que es una franquicia que sigue viva, que siguen sacando cosas y que creo que es muy chula y no se le dio el crédito que se merece, que es Drown to Life, ¿vale? Un juego que se publica en septiembre de 2007 de la mano de Faisal y la gracia es que aprovecha de manera muy intensa la pantalla de táctil de la Nintendo DS de un Mm, modo que incluso hoy los móviles sufrirían muchísimo porque no están preparados para esto. ¿Por mm, qué? Porque el juego nos dice dibuja tu personaje, dibuja tus armas, dibuja tus accesorios, dibuja las plataformas del escenario, dibuja los objetos que necesitas para pasar cosas, dibuja todo. Bueno, a los enemigos no los dibujes, te los damos. Para que se te coma la cara las cosas, ¿vale? Pero todo lo demás lo dibujas sí. tú. Sí, Leches. es un... Básicamente sí, es un juego de aventura en el que básicamente tú, pues eso, pues tú te creas tu propio personaje, tiene una estructura de plataformas, tú vas avanzando por el mundo, pues obteniendo nuevas habilidades y demás. La particularidad es que el juego tiene el modo dibujar, que luego tú puedes, quiero decir, tú puedes involucrarte con el modo de dibujar mucho, poco regular. Pero lo que tiene es un editor muy chulo y muy preciso que te da X cuadrados, digamos, como una serie, un número concreto de celdas para dibujar cada uno de los elementos del juego. Por ejemplo, pasa con las plataformas, ¿no? Pues imaginaos la típica plataforma en forma de nube del Mario. Pues el juego tiene esto y te dice, vale. Aquí, para poder pasar, necesitas una plataforma, dibújala. Y tú puedes dibujar la nube del Mario, puedes dibujar básicamente cualquier cosa que se te ocurra que quepa en ese trozo. Entonces, la gracia es, primero, que tú te involucras según tus posibilidades, el juego nunca te rechaza un diseño, ¿sabes? Si a ti te dice dibuja una plataforma y te ves una línea recta y pasas del tema, el juego te deja jugar así y ya está. Pero lo que mola es que es un editor muy accesible que utiliza la pantalla táctil y el lápiz de la Nintendo DS, que es un lápiz, no es dibujar con el dedo, que es un movimiento que realmente no es tan parecido a cómo se dibuja de Claro. verdad en un papel. Es literalmente dibujar con un lápiz para que tú vayas creando poquito a poco este mundo. ¿Cuántas horas he invertido yo en dibujar cosas en este juego? Sí, Sí. sí, sí. Ya está, no queréis saber más. Sí. Mm, Pero es un juego muy chulo que ha envejecido muy bien y además ha tenido secuelas. Ha tenido un par de secuelas. La última, de hecho, es de 2020. Ha salido en Switch y todo. Ha salido en móviles. Obviamente, en móviles, por mucho que tal, no se juega igual de bien que tal. sí. Y por mucho que tal, donde mejor y la mejor entrega ha sido las de DS, porque es donde realmente se puede jugar bien. Porque es donde se Sí, puede tengo que dibujar muy decir chulo. tengo que decir que
la versión de móviles tiene una cosa de la accesibilidad que a mí me gusta mucho, que es que te divide cada pieza en piezas. O sea, es decir, tienes tu celda para dibujar lo que sea, pero la celda está dividida en varias celdas y te dan muchos assets predeterminados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, si tienes que dibujar un enemigo, pero tú no sabes dibujar un muñeco desde cero, puedes coger la base de un muñeco de perro, cambiarle los brazos y luego añadir un poquito tus detalles. Creo que es una cosa como de accesibilidad que está guay, pero igualmente creo que molaba más en la consola en la que realmente parece que estás dibujando en la vida real. Eso Sí, sí, efectivamente, como está mencionando Zamot en el chat, el final del juego es un poco traumático. sí. En eso, bueno, sobre todo para O niños sea, a mí era me una hace gracia, cosa... a mí me hace gracia, pero es verdad que no parece que ese juego vaya a tener ese final. Ciertamente no. Ahora vamos a hablar de un juego que ya hemos nombrado dos veces porque se publica en enero de 2007 por la compañía Think, que es la misma gente de Another Code. Y lo interesante es que utilizaba las dos pantallas de la Nintendo DS en forma vertical para que lo utilizáramos como si fuera un libro, que es Hotel Dash Room 215. Gran juego, mejor novela y aún mejor Mejor aventura protagonista. gráfica. Y aún mejor Mejor protagonista. protagonista. Kyle Eh, Hyde es el mejor. sí. O sea, pero puede ser probablemente uno de los personajes masculinos a los que más años llevo sintiendo que me casaría con ellos si existieran. O sea, esto es un tema que os puedo. Es bastante gracioso porque de hecho Kyle de Hotel Dusk es bastante un desastre humano. Pero igualmente es que es como muy carismático y muy agradable. El juego destaca por dos cosas. Primero, por tener animaciones rotoscopiadas, que no sé cómo se les ocurrió hacer eso. Pero queda muy muy chulo, Quedan increíbles. quedan increíbles dentro del contexto del juego. De un Sí. aspecto muy de Es libro, de alguna manera. Sí, es uno de los juegos con una estética más genuina y más diferente que has visto nunca, porque son los personajes rotoscopiados en blanco y negro, como dibujados a carboncillo, sobre fondos a color en 3D, y la sensación es muy particular. Pero además de leerse como un libro y de que tú utilizas la pantalla táctil pues para, pues eso, pues para interactuar con los personajes, para hacerles preguntitas, cosas así, también tenía una opción en la que tú lo utilizas como una libreta para tomar notas del juego. Que de hecho muchas veces te hacían falta porque algunos puzzles te exigían, entre comillas, recordar cosas, números, códigos y demás. Entonces sí que tenías un poco la sensación de ser un detective, ¿sabes? Que iba por ahí diciendo, ay, esto será importante, me lo apunto Sí. para luego. Además es una De- aventura muy maja. Quiero decir, realmente daba gusto tomar notas porque de verdad daba gusto hacerlo. Quiero decir, no es de esto de, bueno, Sí, ves una sí. aventura tontorrona. No, no, no. Tenía... Me estoy picando, ¿eh? Quiero ahora jugarlo otra vez. Yo lo rejugué hace poquito. Bueno, de hecho lo dejé justo antes del final porque el final es muy triste y me pone triste y no quise acabármelo. Y sigue estando tan guay como... Es verdad que es un juego un poco lento. Creo que a lo mejor en el momento estábamos como muy enamorados del concepto y no le dimos crédito a que fuera un juego un poco lentito al principio. Pero igualmente me parece que es lento bien. Creo que es lento agradecido. Bueno, pues es una historia noir, pero la verdad es que no hay mucho crimen, no hay mucho muerte, no hay mucho de tal. Es más como descubrir los secretos detrás del hotel y los habitantes de él y también del propio hotel. Y es muy chulo, os lo recomendamos muchísimo. La verdad, es un juego que merece la pena. Sí, juegazo. El siguiente me hace gracia porque en realidad es como que una de las pantallas es un botón, en realidad. O sea, Sí, lo es, pero tiene cierta gracia en ese claro, sentido también. Rift Paradigms, que se publica en 2008 en Japón, pero no llega hasta Occidente hasta 2009, era en esa época, ¿no? Lo jugamos en vertical, en la pantalla no táctil. Ocurren cosas y en la pantalla táctil lo que tenemos es pues un color plano y ya está. ¿Qué ocurre? Es un minijuego de ritmo, son minijuegos de ritmo donde van ocurriendo cosas y nosotros tenemos que tocar la pantalla táctil. Y la gracia es esa, la pantalla táctil es básicamente eso, un color plano. Y tenemos que tocarla cuando hay que tocarla para que tal. Entonces diréis, Álvaro, hay juegos más complejos en la DS como juegos rítmicos. ¿Sabéis el encanto que tiene Rift Paradigms? Y Sí, lo mucho que explota mucho. el chip de sonido de la Em, Nintendo DS. Este es el tema, porque Ring Paradise antes, o sea, no es una saga que nazca en Nintendo DS, sino que es una saga que nació en Game Boy Advance, de hecho. Tiene una entrega de Game Boy Advance que nunca salió en Occidente, eso sí, pero que ahora mismo se puede jugar a través de traducciones fans y tal. Y tanto por lo inferior que es el chip de sonido y lo peor que se distinguen como ciertos sonidos y ciertos ritmos complejos, y segundo,
por usar botones, el de Game Boy Advance está guay, pero es mucho peor. O sea, la magia del de Nintendo DS es que, como estás utilizando la pantalla táctil para meter los inputs de ritmo, esto es común a muchos juegos de ritmo de Nintendo DS, no hay delay alguno, es muy inmediato. Entonces, es mucho más accesible en ese sentido porque no tienes que. O sea, solo tienes que preocuparte por el tempo que tienes en el que tienes que hacer los inputs. No tienes que preocuparte por el retraso hipotético que va a tener el botón, entonces voy a tener que pulsar de esta manera para que lo coja cuando yo. Eso no existe. Y está perfecto. Es un juego súper guay. Tuvo una secuela también en Nintendo 3DS que tiene un poco la misma dinámica y también es muy, muy chula. Es un juego excelente, si os gustan los juegos de ritmo tenéis que jugarlo, es un absoluto clásico de Nintendo y tenéis que jugarlo, ya está. El siguiente es una rareza, especialmente por venir de la empresa que viene, porque es una locura, pero en realidad es que es un proyecto prácticamente personal de una persona dentro de esa empresa que de alguna manera decidió la empresa coger, porque Henry Wadsworth In the Puzzling Adventure que se publica en marzo de 2009, es un juego desarrollado por EA Tiburon, que ahora ya no existe EA Tiburon, pero es parte de EA. EA publicó un juego de DS super indie, porque este juego es como lo más parecido a un juego indie que ha hecho nunca EA. Y es un juego donde en la parte de arriba jugamos un juego de aventuras sobre un señor inglés que va en busca de un tesoro en el siglo XIX, que, bueno, a principios del siglo XX, que es básicamente un traje dorado. Y la parte de abajo es un puzzle. ¿Qué ocurre? Cada vez que derrotamos un enemigo se convierte en un bloque del puzzle. Van subiendo poco a poco. Si los bloques llegan arriba del todo, los enemigos vuelven a aparecer en pantalla. Da igual donde estemos, vuelven a aparecer en pantalla y nos atacan otra vez, tenemos que derrotarlos y vuelven abajo. Entonces, de vez en cuando, mientras estamos jugando, tenemos que resolver los puzzles de abajo para derrotar a los enemigos que a la vez nos dan pluses para nuestro medidor de té. Si llega al máximo, lo que hacemos es que nos tomamos el té e invocamos a un mecha para que nos ayude a pasarnos la fase. Sí, primero, es loquísimo. O sea, conceptualmente es un juego loquísimo, pero luego es que es súper divertido y súper adictivo. O sea, si ahora estáis escuchando a Álvaro y estáis diciendo, pero ¿cómo vas a jugar a esto? ¡Qué locura! Se entiende todo a la perfección, lo coges en 10 minutos y cuando lo coges no lo sueltas. No lo Es sueltas. magia. Es No uno de mis sé, juegos no sé con qué favoritos de hicieron DS. ese juego. No sé con qué hicieron ese juego, pero desde luego lo guardaron en una caja y no lo volvieron a sacar. O sea, es una locura. No sé, creo que despidieron al desarrollador poco después, cosa que no entiendo. O sea, yo le hubiera dado a la Pues me empresa, las parece llaves mal. de la empresa. Tal cual, tal cual. Las Es llaves de la empresa 3 veces. uno de mis juegos favoritos de DS. Probablemente uno de mis juegos favoritos en general. Me parece un Sí, sí, juego es chulísimo. increíble. Es divertidísimo. No lo conoce casi nadie. Es Sí, no o sea, sí que tuvo luego su seguimiento a posteriori y tal, pero sí que es verdad que es bastante desconocido incluso dentro del Sí. catálogo de Nintendo DS. Es un juego de culto, pero tampoco muchísimo. Es un poco un juego muy desconocido. Os lo recomendamos muchísimo. Es Mm. divertidísimo. Es Jugadlo súper. fortísimo Y si es podéis. súper gracioso. Te ríes mogollón. Tiene un humor divertidísimo y súper tontorrón. Se llama. La parte mala. Ah, Perdón, sí. os digo el nombre otra vez. Henry Wadsworth In the Puzzling Adventure. Y os lo pongo en el chat. Porque el nombre también se las trae. El nombre es muy inglés. Sí. La parte mala. La parte mala, conseguirlo ahora físico original es una aventura compleja. Sí, y no lo tengo. Yo sí, yo Serás. sí, menos mal. Serás. Buah. Da igual, me gastaré los 200 euros que Sí. costará. No es tanto tan caro como que no hay apenas en el mercado. O sea, sale uno cada 100 años. Bueno, pues en los 100 años que salga estaré ahí. No pasa nada. Ahora vamos con otro juego que también utiliza intensivamente la pantalla. Y alguien dirá, bueno, pero en realidad no la necesita. Uy, sí que la necesita, sí. Sí que la necesita, sí. Porque Kirby's Canvas Curse es uno de los juegos de Kirby más importantes en la franquicia. Por muchas cosas, entre otras cosas porque es muy mono, dan muchas ganas de abrazar a Kirby, pero también porque es un juegazo. Primero, se publica entre marzo y noviembre porque tiene un lanzamiento escalonado en todo el mundo de 2005. Es desarrollado por HAL Laboratory, como siempre. Y es un juego donde en la pantalla táctil controlamos a Kirby y esto la deja completamente limpia para que en la segunda pantalla tengamos el mapa y todo el hub. Antes hemos dicho, pero no hemos dicho que son cobardes quienes hacen esto. Sí, pero ocurre una cosa.
nosotros no controlamos a Kirby. Controlamos al pincel del poder. Efectivamente. O sea, nosotros somos literalmente el mundo del juego. Es un juego que, cuando lo piensas, dices, era una subversión muy obvia, pero qué guapo que se les ocurriera. Claro. En este mundo resulta que un pintor malvado ha robado, bueno, ha robado un pincel mágico, bla, 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 y entonces ha hecho que Kirby ahora sea una bolita que no se puede mover por sí misma. Entonces, nosotros tenemos el control del poder, el pincel del poder que nos permite dibujar patrones en el suelo del mundo, bueno, pintar patrones en el mundo por los cuales Kirby se puede mover rodando. Y ese es nuestro deber, utilizar el stylus, que es el pincel del poder, para decirle a Kirby, ves por aquí. Y Kirby hace y va por ahí. Y tenemos que jugar Parece con la una inercia. mecánica. Parece una mecánica muy sencilla, pero tiene su aquel dominarlo bien, especialmente porque es una forma de pensar muy diferente a la que te plantean otros juegos de Kirby. Sí, si decís, no, los juegos de Kirby son fáciles, no sé qué, poneos Canvas Curse y os quitan las ganas para siempre de decir que los juegos de Kirby Sí. son fáciles. O sea, luego Madre cuando lo mía. coges, pues está guay, pero desde luego tiene un periodo de adaptación. Sí, el tramo final, más te vale haber de verdad entendido cómo se juega, porque si no, es un juego Es complejo. difícil, sí. Es un juego, no es un juego facilito. Es un juego que de verdad te exige saber jugarlo. Eso sí, es muy bonito, es muy bonito, es muy dulce, tiene muchas lucecitas, tiene muchos colores y además es un juego muy divertido. Aparte, es Kirby. Sí. El juego que yo no tengo de Nintendo DS y de hecho probablemente nunca voy a tener porque ya a estas alturas total y absolutamente desistido en comprármelo, ¿cuál es, Álvaro? Bueno, es un juego que existe en móviles, existe en Switch, lo hemos jugado en ambas, es absolutamente demente intentar jugarlo en una cosa que no sea una Nintendo DS porque es The World That Win You. Sí. Juegazo de Square Enix y Júpiter. Un juegazo que cada vez que intento jugar fuera de una DS he intentado arrancarme las manos a mordiscos. Sí, yo tengo que decir que a mí no me parece que sea tan mal la versión de Switch. Cuando utilizas, no, o sea, cuando no lo juegas en portátil, sino que utilizas los controles de movimiento, o sea, como haciendo como si fuera el puntero de la Wii, que tiene básicamente esa funcionalidad. Pero sí que es verdad que es un juego muy complejo de trasladar, en parte porque utiliza mucho la pantalla táctil para su combate y luego también en parte porque en su combate utilizas las dos pantallas. Es decir, tú en los combates manejas a un personaje en la pantalla superior utilizando los botones de la Nintendo DS y a un personaje en la pantalla inferior utilizando el lápiz táctil. Esto es una locura, yo no sé qué tomaron la tarde que se les ocurrió esta idea, pero la verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien porque es el juego con la mejor estética del universo, Lo ¿sí es, o o no? sea, es O sea, es un perfecta. juego que justifica el solo la existencia de los años 2000. Sí, 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 o sea, literalmente. Es eso, o sea, tiene toda la estética de esta clase de esta clase de subcultura de esta época, quiero decir. Todas las subculturas de los años 2000 están representadas en este juego de una manera que no habéis visto en ningún otro juego. Probablemente no lo hayáis visto prácticamente en ningún otro producto cultural, exceptuando quizás algunas novelas y películas japonesas. Y ya. Básicamente, sí. Y eso también lo hace especial porque a veces se nos olvida, pero la cultura también es un poco, sirve un poco de preservar un espacio y un tiempo. Y este Sí. juego lo hace de una manera perfecta. Es un juego en el que básicamente los protagonistas se mueren y van a una versión loca del infierno que realmente es un death game. Y tienen que utilizar pines para competir con monstruos y superar pruebas antes de que se acaben los 7 días en los que termina el juego por una oportunidad como de volver a la Tierra. Luego en realidad es un juego que va sobre lo complejo y extraño que es ser un adolescente y sobre la manera en la cual cuando eres adolescente te agarras a cosas, fundamentalmente la cultura, pero también otras cosas, para construir tu identidad y lidiar un poco con lo solo que te sientes muchas veces, ¿no? Y que Sí. esa es la verdadera importancia de la cultura, de los videojuegos, de la música, de las películas, de la ropa que nos ponemos y de la comida que comemos cuando somos adolescentes, ¿no? Que es lo que nos permite expresarnos y construirnos como persona. Este juego, si lo juegas con 13 años, te pasa por encima como un camión, este segmento canónico. Pero igualmente es muy disfrutable
lo genuino que es, lo peculiar de sus mecánicas, lo bien que está su historia y lo incluso gracioso que es. Es un juego que hace un uso del humor que está extraordinariamente bien. Sí, es un juego, además envejecido genial, lo podéis jugar hoy, va a seguir pareciendo, es un juego excelente. No os va a parecer un juego de, bueno, no, a ver, es que tiene una edad, tiene cero, 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 sigue siendo Está siendo genial. excelente, sigue siendo excelente. Nunca salió en España oficial. Bueno, sí, creo que sí hubo puede que hubiera un lanzamiento con PAL España, pero no tenía español, pero hubo una traducción fan, que es básicamente con la que lo jugó el 90% de personas que estamos locas con este juego en su momento. Así Y que, tiene secuela. y tiene una secuela. Uy, ¿cómo me he olvidado de decir esto? Gracias, Álvaro. Hace unos años salió una secuela, Neo The World Ends With You, se puede jugar en todas las plataformas actuales y es el mejor juego del universo. Entonces, esto es todo lo que os puedo decir. Sí. Y con esto creo que ya hemos hablado de todos los juegos que... Hombre, no, de Sí, todos no, hay más juegos en la evidentemente de DS. todos no, no. Podríamos Pero... hacer 17 programas sobre juegos de Nintendo DS, no nos deis ideas, pero Claro. hemos puesto como algunos ejemplos que a nosotros nos gustan de juegos peculiares. ¿Sabes lo que un día Y podemos hacer? Una el semana que de estas más flojitas tal, tenemos que dedicarle un programa a Henry Hatsworth. me parece bien, porque es un juego muy, muy guay y me gustaría una excusa para rejugarlo, no te voy a mentir. Así que nada, con esto nos vamos a despedir por esta semana. Recordad, como siempre, que muchas gracias por escucharnos, os queremos un montón. Sois todos guapísimos y guapísimas, así que nos vemos la semana que viene. No os perdáis ningún programa de los próximos que se vienen, porque son juegos tan chulos que de verdad que van a merecer muchísimo, muchísimo la pena. Sí. Nos vemos prontito. Adiós. Adiós.